¿Te crees algún tipo de superhéroe emergente de las sombras? Chris se burló mientras nos miraba desde arriba. A mi lado, Sherry, rodeada por 5 matones, temblaba de miedo. El líder de la pandilla que rodeaba a Sherry y a mí era Trevor. Respirando hondo, Trevor dictaba la ley en voz alta. Sin embargo, en el momento en que vi mi nombre, Trevor cambió repentinamente de comportamiento. Confundido por la reacción inesperada de Trevor, Chris levantó la voz tratando de incitarnos a atacar. Pero molesto con Chris, Trevor nos dio la espalda y lanzó una mirada furiosa a Chris, quien estaba parado arrogantemente detrás de él. Sin saber mi relación con Trevor, Chris debió pensar que podría usar a la pandilla para acosarme. Por eso Chris, que había cruzado los límites, terminó metiéndose en una situación desesperada. Mi nombre es David. Este año, a mis 36 años, tengo una historia un tanto común. Durante mis años de estudiante, convencido de que no tenía aliados, me metía en conflictos con los demás a diario. Aunque a veces se burlaban de mi estatura, nadie se comparaba conmigo, el más fuerte. Por supuesto que tuve algunos problemas con la ley. Solo el agente Kevin se preocupaba genuinamente por mí. Debes ser más amable con la gente ahora que eres adulto. Kevin siempre me cuidó, calmándome cada vez que causaba problemas. Fue Kevin quien me presentó al ejército, un camino que nunca había considerado durante mi futuro incierto. Tras el alistamiento confiado en mis habilidades físicas, fui reconocido por mis superiores y pasé por entrenamiento especial y diversas experiencias. Reevaluando mi vida, me esforcé por estudiar algo que nunca había hecho antes, con la esperanza de ser útil a los demás. Años después, habiendo ascendido a una posición en la que era responsable de una unidad, fui asignado a un equipo de fuerzas especiales. Anhelando una vida normal después de completar innumerables misiones, me retiré de las fuerzas especiales y acepté un empleo en una empresa común. La empresa en la que entré era una pequeña empresa de comercio exterior que se ocupaba directamente de transacciones internacionales, principalmente mediaba entre empresas. Ocasionalmente tengo que tratar con personas que no pueden aparecer a plena luz del día, y es por eso que el señor Thompson, presidente de mi empresa, conociendo mi historial, me contrató también como guardaespaldas. Nunca fui fanático de las formalidades y encontraba la rutina diaria de usar traje y trabajar en el ordenador inadecuada para mí. Sin embargo, esta vida cotidiana mundana me satisfacía a su manera. No tenía quejas de mi trabajo, excepto por un aspecto insoportable. Era Chris, mi jefe más joven y alto, presumiendo de su prestigioso título universitario. Me despreciaba como alguien que se había graduado de la escuela secundaria proveniente de una posición inferior. La actitud de Chris era irritante. «Oye, te graduaste de la escuela secundaria, ¿verdad? Es increíble que hayas entrado en esta empresa y a tu edad. Debe haber sido tu primer trabajo. ¿No? Debes haber vivido una vida sin valor hasta ahora, ¿no? De hecho, ya había terminado la escuela secundaria, pero habiendo servido en el ejército y en las fuerzas especiales, me enorgullecía de una experiencia de vida rica e incomparable. Soportar las interminables e impresionantes historias universitarias de Chris era un tormento insoportable. No ir a la universidad definitivamente significa que perdiste la vida, pero creo que alguien que solo ha pasado por el fondo del pozo como tú, ni siquiera puede imaginarlo. No podía aceptar que un hombre tan inútil estuviera gestionando un equipo como jefe. Sherry, mi supervisora directa y gerente senior, siempre se reía del comportamiento pomposo y la irritación de Chris conmigo. «No te preocupes por eso, solo necesitamos hacer nuestro trabajo». Sintiendo una gentileza familiar en Sherry, me sorprendió descubrir que era hija de mi mentor Kevin. Mientras hablaba de Kevin, Chris, con expresión de disgusto, golpeó con fuerza mi mesa divirtiéndose con mi Sherry. «Incluso siendo solo una graduada de la escuela secundaria, llegaste 10 años antes para esto». Chris, irritado, me dio una montaña de trabajo y se fue. Entonces Sherry me miró preocupada. «Está bien, es mucho, pero comparado con las operaciones en las fuerzas especiales, esto no es nada. Lidiar con papeleo no es gran cosa». Sin embargo, habiendo pasado más de una década en el mundo aislado de las fuerzas especiales, no tenía los modismos ni las reglas de un civil. Sin el apoyo de Sherry, ni siquiera podía concertar reuniones de ventas externas. Sherry, aunque en una posición más alta, es bastante más joven. Sus gestos de calmarme gentilmente, tan claramente reminiscentes de una relación entre padres e hijos, sonaban nostálgicamente familiares.
Cada vez que Sherry me acompañaba en visitas externas, Chris me miraba con una mirada furiosa de celos, rechinando los dientes. Era obvio para cualquiera que lo viera. Chris estaba detrás de Sherry. De hecho, Sherry, con su hermosa apariencia y personalidad vibrante, era muy respetada por el equipo y una mujer increíblemente atractiva. Sherry, molesta por sus avances, intentaba mantener la distancia, pero Chris, implacable, aprovechaba cualquier oportunidad para acercarse y la invitaba. «Encontré un lugar genial. Vamos a cenar fuera solo nosotros dos esta noche». Incapaz de soportarlo más, agarré la mano de Chris mientras intentaba tocar a una Sherry afligida. «¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que Sherry está perturbada? Y últimamente tocar a una mujer sin consentimiento es un gran problema. No es así. ¿Sabes siquiera con quién estás hablando? A diferencia de los empleados de escalón inferior como tú, yo soy un gerente». Chris se jactó arrogantemente como si su posición de gerente justificara su comportamiento. Para mí no importaba el cargo que ocupara. Sherry era hija de mi mentor y si estaba en problemas era justo ayudarla. Chris intentó zafarse de mi mano y me dio un fuerte puñetazo en el estómago, pero el ataque apenas tuvo efecto en mi cuerpo entrenado. Fingí dolor para calmarlo y Chris me lanzó una mirada triunfal. «Hoy lo dejaré así. Simplemente no te interpongas entre Sherry y yo». Salió de buen humor esa ocasión, pero para proteger a Sherry seguí interfiriendo en la tiranía de Chris repetidamente. Entonces, un día fui llamado repentinamente por el jefe de departamento Alex. Parecía que Chris le estaba contando todo tipo de historias a Alex. Aunque no estaba de acuerdo con la reprimenda, seguí disculpándome. A diferencia de Sherry, que vino a consolarme después de la charla, Chris vino a presumir. «Después de todo, una persona inútil como tú es solo un peso muerto para la empresa. Simplemente renuncia». Causar problemas aquí solo serviría para perjudicar a Sherry y al señor Thompson, que me había contratado. Por mucho que quisiera tomar represalias, no tuve más remedio que dejar pasar los insultos de Chris. Sin embargo, a medida que seguía interviniendo para mantener a Chris alejado de Sherry, mi escritorio comenzó a acumularse con el trabajo que él me volcaba diariamente. El volumen de trabajo continuó aumentando con el tiempo y pronto estaba tan abrumado que ni siquiera podía coger el último tren a casa y mucho menos salir a tiempo. «Estoy transformando a alguien de bajo escalón como tú en un empleado útil. Sé agradecido». Sherry, preocupada por mí, se ofreció a ayudar, pero antes de que nos diéramos cuenta ya había pasado la medianoche. Al ver la hora, Sherry me sonrió de repente. «Ya es demasiado tarde. No hay remedio. Vamos a cenar y luego cogemos un taxi a casa». No podía rechazar la invitación de Sherry ni dejarla ir a casa sola. «De acuerdo. Como agradecimiento por la ayuda con el trabajo, la cena corre de mi cuenta hoy». La expresión infantil de alegría de Sherry, en marcado contraste con su belleza habitual, era increíblemente cautivadora. El agradable momento pasó rápido y dejé a Sherry frente al restaurante para buscar un taxi en la calle principal. Tan pronto como se detuvo un taxi, oí a Sherry gritar. Corriendo de vuelta encontré a Sherry rodeada por 5 hombres corpulentos. «¿Qué están haciendo? Ya nos ocuparemos del tipo después. Señorita, ¿podría venir con nosotros?». Mientras apartaba la mano del hombre que sujetaba a Sherry, él me miró con una expresión demoníaca. «Oye, ¿quién te crees que eres? ¿No me conoces? Soy Trevor, el líder de la pandilla de por aquí». La pandilla a la que Trevor afirmaba pertenecer era aquella sobre la que el señor Thompson me había advertido. Y Trevor era el joven líder. Su gran porte, sus ojos agudos harían que cualquier persona común quisiera huir inmediatamente, pero sin importar quién fuera el oponente, no podía retroceder. «No importa quién seas, si pones una mano sobre ella, no me contendré». Mirando la mirada de Trevor, su puño voló hacia mí con determinación. Pensé que podría manejar el ataque, pero fue difícil de soportar después de varios golpes. Aprovechando la apertura, agarré la mano de Sherry intentando escapar de la situación, pero eran 5. No iban a dejarnos escapar tan fácilmente. Sin escapatoria alguna esquivaba los ataques de Trevor y su pandilla cuando una voz familiar resonó desde las sombras de un edificio. «¿Qué estás haciendo? Acábalo ya». Saliendo del escondite nada menos que Chris. Parado frente a nosotros, Chris comenzó a soltar comentarios egoístas y arrogantes.
Oye, ¿te crees algún tipo de héroe? No eres rival para Trevor y su banda. Aléjate de mi Sherry. Chris, convencido de su superioridad absoluta, me miró con una sonrisa pícara. Ante 5 oponentes no tenía salida, y ni siquiera podría proteger a Sherry en esas circunstancias. Sherry, paralizada por el miedo, temblaba y no podía moverse. En esta situación desesperada, le di vueltas a la cabeza buscando una solución, pero no encontré nada cayendo directamente en la trampa de Chris. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, el rostro de Trevor me pareció familiar. Imaginando si podría ser él, me presenté. ¿Podrías ser tú, Trevor? ¿Soy David? ¿Qué quieres decir con «podrías ser»? ¿Crees que podrás actuar así? Molesto por mis palabras, Trevor frunció el ceño y me lanzó una mirada condescendiente. ¿Me reconoces? Soy David. Justo después de presentarme, los ojos de Trevor se abrieron como platos y su rostro palideció. Entonces, presa del pánico, Trevor comenzó a disculparse profusamente, incluso en medio de la calle. «Espera, ¿eres tú, David? Pido enormes disculpas por mi ignorancia y falta de respeto. Oigan, chicos, discúlpenle ahora». Sacudido por el repentino y errático comportamiento de Trevor, el resto del grupo se disculpó apresuradamente conmigo. Sherry, aturdida por las bizarras acciones de Trevor, logró dejar de temblar de shock, y sobre el rostro atónito de Chris flotaban varios signos de interrogación. «David, ¿qué diablos eres?» Perpleja por las repetidas disculpas de Trevor, Sherry me miró a mí y a Trevor. Perdiendo la paciencia ante el inexplicable miedo de Trevor y su equipo, Chris comenzó a gritar y a reprendirlos. «Trevor, ¿qué estás haciendo? Date prisa y dale una lección a este tipo». «Cállate. ¿Sabes siquiera quién es este hombre David? Solía liderar la pandilla que controlaba esta área y le debo mucho. Alguien como tú no tiene derecho a hablar a la ligera de él. Antes de conocer a Kevin, solía desahogar mis frustraciones y causar problemas. Y fue allí donde conocí a Trevor. De repente se acercó a mí, que estaba invicto en ese momento, queriendo ser mi discípulo. Inicialmente reacio, terminé cuidando de Trevor, que siempre me rogaba que lo siguiera. Esta extraña relación con Trevor cambió algo en mí. Nunca imaginé que nos reencontraríamos de esa manera. Trevor continuó disculpándose conmigo. Confundido por el giro de Trevor, Chris todavía ordenó que nos atacaran a Sherry y a mí. «¿A quién le importa el pasado? Dijiste que me escuchabas, así que hazlo ahora». A pesar de las duras palabras de Chris, Trevor lo miró desafiante. Incapaz de comprender las acciones de Trevor, Chris parecía perplejo, rascándose la cabeza distraídamente. Deteniéndose de repente, sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Sosteniendo algo brillante y afilado, Chris gritó y se abalanzó sobre mí. Esquivando fácilmente el ataque de Chris, agarré su mano y tiré el objeto peligroso al suelo. «¿Qué estás haciendo? Aléjate de mi, Sherry. Trevor, eres inútil para mí». Enfurecido y poniéndose rojo, Chris lanzó insultos a Trevor y su equipo, pero Trevor y su equipo permanecieron inmutables ante las palabras de Chris. Soltando el brazo, Chris tropezó y cayó al suelo. Levantándose con una mueca, Chris me lanzó una mirada feroz. «Recuerda esto. Pagarás por desafiarme a mí, el gerente». Mirando a su alrededor en pánico, Chris continuó insultándome a mí y al equipo de Trevor en voz alta. Luego, sujetándose el brazo con dolor, huyó del lugar. Sherry, habiendo presenciado todo, me miró con una expresión que no podía ocultar su asombro. No quería que Sherry lo supiera, pero en esa situación no tuve más remedio que explicar. Respirando hondo, compartí lentamente mi pasado con Sherry. Para ser sincera, no siempre viví una vida de la que pudiera enorgullecerme en el pasado. Fue en esos momentos cuando conocí a tu padre. Mientras contaba la historia de cómo conocí a Kevin, el rostro de Sherry se iluminó con comprensión y alivio. Confundida por la reacción inesperada, Sherry comenzó a hablar con una sonrisa alegre. «Y entonces, eras tú. Escuché historias de mi padre y me alegra ver que eres tan amable y directo como imaginaba». Parece que Sherry había oído hablar de mí directamente del propio Kevin. A pesar del problema que causé, saber que Kevin había hablado cariñosamente de mí me avergonzó un poco. Mientras Sherry y yo compartíamos este momento indescriptible, Trevor se acercó disculpándose. «David, pido sinceras disculpas por lo de hoy.
Te has convertido en un adulto ejemplar, diferente a antes. Me impresionas nuevamente. Los subordinados de Trevor, confundidos por su reacción, mantuvieron la distancia observando cómo se desarrollaba la situación. Deben estar cautelosos conmigo ahora, una figura misteriosa ante la que Trevor se disculpó. David, déjame compensarte llevándote a casa. Y por favor, señorita, únanse a nosotros también. Aceptando la oferta de Trevor con gratitud, me subí al coche al que nos condujo. Mientras me relajaba pensando que era un momento para recuperar el aliento, Sherry me miró con ojos brillantes. David, no sé los detalles, pero has estado en lugares increíbles. ¿No es así? ¿Tienes músculos increíbles o algo así? Incluso después de retirarme, no abandoné mis rutinas diarias de entrenamiento. Con un porcentaje de grasa corporal del 5%, mi físico mantenido mediante entrenamiento y ejercicio constantes, incluso después de mis días en las fuerzas especiales, es realmente extraordinario. La fascinación de Sherry por los músculos parecía apagar cualquier miedo que tuviera a ser atacada anteriormente. Aunque la conversación tomó un rumbo inesperado, me sentí aliviado al ver que el ánimo de Sherry se recuperaba. Después de asegurarme de que regresara a casa sana y salva, Trevor también me llevó a mi casa. Cuando estábamos a punto de separarnos, Trevor bajó del coche para hablar conmigo. David, si hay algo que pueda hacer por ti, solo házmelo saber. Y en cuanto a Chris, parece que guarda un resentimiento enorme contra ti. La información que Trevor compartió sobre Chris fue impresionante, pero ahora tenía pruebas de que Chris ya no podía jactarse de ser gerente. Al día siguiente fui recibido por un Chris visiblemente enfurecido al llegar al trabajo. Tan pronto como me vio, agarró mi traje y me miró con furia. Chris comenzó a presumir de su pasado como si intentara intimidarme. Ayer fue solo un error, ¿verdad? Quiero decir, yo era parte de una pandilla mala en la escuela secundaria. No hay forma de que le tenga miedo a alguien como tú. Parece que Chris conoció a Trevor a través de la presentación de un veterano durante sus años universitarios, pero por cómo se refiere a él, no parecen estar en pie de igualdad. Lo más probable es que Chris fuera subordinado de Trevor. A pesar de eso, Chris se jacta de tener a Trevor como su protector, mirándome con una sonrisa complaciente. Cansado de la actitud de Chris, me liberé de él e hice una llamada dejando el teléfono en manos libres. Trevor, ¿estás disponible ahora? Sí, siempre es un placer hablar contigo, David. Chris, sorprendido por el tono inusual de Trevor, se congeló con los ojos muy abiertos. No esperaba que yo llamara a Trevor. Ignorando al Chris aturdido, continué la conversación sobre lo que sucedió ayer. ¿Todo fue verdad, cierto? Si fue Chris quien nos pagó para atacarte a ti y a tus amigos, su comportamiento imprudente, fingiendo ser un líder de pandilla, ha sido una gran molestia. Chris, en pánico ante la declaración de Trevor, intentó cerrar la llamada inmediatamente, pero varios empleados ya habían llegado a la oficina. Se encontró bajo las miradas frías y despectivas de quienes lo rodeaban. «Esto es mentira. No sé nada, David. Debe estar obligándome a decir estas cosas». Mientras Trevor continuaba exponiendo las acciones de Chris, este palideció, se tapó los oídos y cayó de rodillas. Trevor se enfureció por haber sido llamado mentiroso y reprendió a Chris por teléfono. Al escuchar el alboroto, el señor Thompson apareció. Al enterarse de las transgresiones de Chris por parte de empleados cercanos, el señor Thompson suspiró profundamente y miró a Chris con desdén. «Chris, ¿esto es verdad? Bueno, eso es un...». Mientras Chris intentaba balbucear una excusa, el señor Thompson lo presionó para obtener una respuesta. Resignado, Chris, con el rostro pálido, se disculpó con el señor Thompson. El señor Thompson, con expresión cansada, se dirigió a Chris, que apenas podía expresar su pedido de disculpas. «Te estás disculpando con la persona equivocada, ¿no es así?» «Entiendo, David. Lo siento, Chris». Aparentemente aún no totalmente convencido de que debería disculparse conmigo, embutió su orgullo y se disculpó. No solo fracasó el plan de Chris, sino que también fue destituido de su cargo de gerente en ese mismo instante por el señor Thompson. Además, sorprendentemente, Chris fue rebajado a empleado regular, posiblemente debido a la acción decisiva del señor Thompson.
Días después del incidente de las disculpas, Chris, habiendo finalmente comprendido su comportamiento injustificado, interrumpió por completo sus exigencias irracionales y su actitud arrogante hacia los subordinados. Sin embargo, por alguna razón, cada vez que Chris me miraba, se echaba atrás, se alejaba y huía. Era raro que Chris iniciara una conversación, pero ese día se acercó a mí con una expresión nerviosa algo presuntuosa que me recordaba a los viejos tiempos. «David, tú te graduaste de la escuela secundaria, ¿verdad? ¿Sabes hablar francés?» Parecía que Chris había recibido una llamada de un cliente bajo mi responsabilidad que solo se comunicaba en francés. Chris probablemente asumió que como yo ya había completado la escuela secundaria no podría comunicarme ni hacer consultas en francés. Sin embargo, gracias a mis estudios diligentes antes de ingresar a las fuerzas especiales, hablaba francés con fluidez, por lo que no hubo problema. Después de terminar la conversación con el cliente sin problemas, los empleados de alrededor me miraron con admiración, dejando a Chris perplejo. Hablar francés no era nada fuera de lo común para alguien con mi experiencia en las fuerzas especiales, pero pareció tomar a todos por sorpresa. Esto no es normal. No hice algo extraño de nuevo. Para mí, que había pasado un tiempo considerable en el extranjero, tales habilidades eran esperadas. Aparentemente Chris, que siempre se jactaba de su educación y actuaba con superioridad, era conocido entre los empleados como un universitario incompetente debido a su falta de competencia en francés. De hecho, el intento de Chris de hablar francés por teléfono era poco coherente. Solo pude entender que desesperadamente quería que yo asumiera la llamada. A medida que mi reputación mejoraba significativamente, Chris, el gerente graduado de la universidad, pasó a ser etiquetado como inútil, atrayendo miradas de decepción. Los empleados que antes eran menospreciados por Chris ahora se reían de su completa pérdida de dignidad. Humillado, Chris regresó a su escritorio con la cabeza entre las manos. A partir de entonces, los casos que requerían comunicación en francés se me remitían casi siempre. Aunque ocasionalmente Chris volvía a su comportamiento arrogante con los juniors, solo cuando yo no estaba cerca. Sin embargo, ningún empleado escuchaba las órdenes del exgerente incompetente que no hablaba francés y nadie más aceptaba las exigencias o peticiones irracionales de Chris. Un día, al regresar de una visita externa, sorprendí a Chris intentando ligar con una nueva empleada sin éxito. «No es lo que parece», insistió ella, «y no tuve opción. No es mi culpa». Las excusas de Chris sonaban como lamentos infantiles. Considerando sus palabras indignas de respuesta, le susurré: «Todavía estoy en contacto con Trevor. Es por eso que no ha habido ningún problema reciente con ese grupo. Trevor y sus subordinados te están vigilando, Chris». Chris se derrumbó en el lugar temblando ligeramente mientras miraba al horizonte con todas las fuerzas drenadas de su cuerpo. Después de eso, Chris cesó su comportamiento arrogante, ocasionalmente se le veía incluso elogiando a los demás. Debe haber cambiado de opinión y reformado sus hábitos. Aún así sigue mirándome evaluando mis reacciones. Cada vez que nuestros ojos se cruzan, su rostro se contrae y comienza a sonar frío. Han pasado años desde que comencé a trabajar en esta empresa y aunque Sherry se casó y se fue, fui ascendido a gerente. Y ahora Chris es el jefe. Ha cambiado completamente su actitud y se ha vuelto atento con las personas a su alrededor. Chris se ha convertido en un miembro confiable de mi equipo. Habiendo conocido a Kevin y visto a personas como Chris reconocer sus errores, llegué a creer que el mundo podría ser un lugar mejor si más personas hicieran lo mismo. Habiendo presenciado el lado oscuro de la humanidad durante mi tiempo en las fuerzas especiales, mi modesto sueño es que los conflictos humanos terminen. Puede parecer ingenuo para alguien de mi edad, pero Kevin y Sherry siempre tomaron en serio mis ideas fantasiosas. Sigo manteniendo una relación amistosa con la familia de Kevin. Aunque tal vez no pueda hacer mucho, si puedo cambiar la perspectiva de algunas personas, aunque no menosprecien a los demás, habré hecho un buen uso de mis experiencias.